Las pruebas son parte de nuestra vida y la promesa de Dios es guardarnos en medio de ellas. Nuestra fidelidad y paciencia en tiempos de tribulación va a ser premiada con favor, puertas abiertas, defensa de nuestros enemigos y reconocimiento. Acompáñame mientras nos adentramos en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y lo que Jesús tiene que decirnos hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Recuerden que pueden ver toda la serie si hacen clic en el link que está aquí arriba. El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis es fundamental para nosotros como iglesia. Más aún mientras nos acercamos a los últimos tiempos, se hace más relevante para nosotros. Recordemos que se trata de 7 cartas con una estructura muy específica que vamos a dividir en partes para entenderlas más fácilmente. Como toda carta tiene un destinatario que es el ángel o el líder de la iglesia. Luego tiene un remitente, el cual es Jesús, que se describe a él mismo con una revelación muy específica de su persona. Seguidamente tenemos el contenido, que lo vamos a dividir en 3 partes: elogio, corrección y acción. Y finalmente Jesús ofrece recompensas a aquellos que venzan los desafíos planteados en cada carta. Vamos a desarrollar ahora el contenido de la carta a la iglesia de Filadelfia y ver qué tiene que decirnos Jesús a través de este mensaje. El elogio, fidelidad y paciencia. La corrección, ninguna, no hay corrección para esta iglesia. Y la acción, retén lo que tienes. Solo 2 iglesias de las 7 no recibieron corrección por parte de Jesús: Esmirna y Filadelfia. Sin embargo, veremos que esto no significa que ellos no pasarían por pruebas o dificultades. Vamos a ver. Es interesante que incluso antes de mencionar ninguna cualidad, Jesús comienza hablando de una bendición que tenía esta iglesia a causa de lo bien que estaba actuando. Una puerta la cual nadie puede cerrar. Esta es una señal impresionante del favor y la gracia que ellos estaban experimentando. Hay muchas cosas que podemos lograr si nos esforzamos, pero no hay nada como tener puertas abiertas por parte de Dios. Por el simple hecho de que nadie las puede cerrar. Se trata de una conexión con el cielo directamente que solo Dios puede establecer. Siempre debemos buscar que sea Dios quien nos abra puertas, ya sea que queramos alcanzar algo, tengamos algún proyecto ministerial o personal, que deseemos algún milagro de sanidad o de provisión, libertad emocional o libertad espiritual. En cualquier área Dios quiere abrir puertas sobre nuestras vidas que quizás habían estado cerradas por muchos años. Y Jesús les explica el porqué de esta bendición. Él les dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿A qué se refería Jesús con poca fuerza? Quizás tenían pocos recursos económicos, o eran pocos en número. Podríamos imaginarnos cualquier tipo de limitación o dificultad. Sin embargo, lo importante es que ellos, a pesar de sus limitaciones o dificultades, guardaron la palabra de Dios y no negaron su fe. Esto les hizo merecedores de muchas bendiciones. No debemos desesperarnos ni desgastarnos tratando de lograr las cosas por nosotros mismos. Dios conoce nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero también nuestras debilidades. Lo importante es mantenernos fieles, con una vida devocional, de oración y basada en la palabra de Dios. Así y solo así podremos mantenernos firmes en nuestra fe. De todo lo demás se encargará Dios y Él abrirá puertas que ni siquiera nosotros nos imaginábamos posibles. Seguidamente Jesús pasa a describirles 2 bendiciones más: defensa de sus enemigos y protección sobrenatural. Todo esto a consecuencia de esta fidelidad. Cuando uno es fiel a Dios y experimenta su favor, siempre hay ataques y nunca faltan los enemigos. Satanás no soporta esto y él siempre usará personas bajo su influencia que intentarán estorbar la obra de Dios en nuestras vidas. En Filadelfia eran un grupo a quien el mismo Jesús llama judíos de la sinagoga de Satanás, mentirosos que decían ser judíos y no lo eran. Ya hablamos anteriormente acerca de este tipo de enemigos cuando estudiamos de la iglesia de Esmirna. Es obvio por qué Jesús los llamaba sinagoga de Satanás, pues lo que los caracterizaba era la mentira, y Satanás es el padre de toda mentira. Ellos mentían acerca de sí mismos, acerca de sus intenciones, acerca de sus propósitos, al mismo tiempo que engañaban a otros con falsas doctrinas, seguramente enseñando que los gentiles debían hacerse judíos para poder ser salvos. El caso es que Jesús les promete que estos enemigos vendrían y se postrarían a sus pies,
y reconocerían del amor de Jesús por ellos. Esto es una gran enseñanza para nosotros hoy en día. Muchas veces tratamos de defendernos, de vengarnos de nuestros enemigos, pero Jesús nos está prometiendo que Él mismo se va a encargar, que confiemos en Él y que Él a su tiempo y en su forma se encargará de hacer justicia. Y luego tenemos una tercera bendición o promesa. Dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Podríamos reducir esto a la terrible persecución que ocurrió en ese tiempo por parte de Nerón y el Imperio Romano, lo cual produjo muchísimo sufrimiento sobre esta iglesia y todas las iglesias de Asia. Sin embargo, Jesús está hablando aquí de algo global. Él usa la frase el mundo entero y luego dice los que moran sobre la tierra. Esta última frase es importantísima. Estamos hablando de una prueba. Dice para probar a los que moran sobre la tierra, lo cual indica el propósito principal de esta prueba, que no era hacia la iglesia, sino más bien hacia la tierra en general. Es indiscutible que Jesús está hablando aquí de la gran tribulación. Jesús en Mateo 24:21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto sucederá durante los últimos 3 años y medio previos a la venida de Jesús a la tierra. Y el propósito principal de este tiempo es desatar juicios sobre el imperio del anticristo. Durante los últimos años, desde que se popularizó la idea de un rapto antes de la tribulación, este versículo se ha malinterpretado para justificar que Jesús nos arrebatará de la tierra para guardarnos de la hora de la prueba. Sin embargo, basta con comprender el mensaje central de estas 7 cartas para darnos cuenta que no concuerda de ninguna manera con la idea de un rapto pre-tribulación. El mensaje central de estas 7 cartas y de todo el libro de Apocalipsis es que su iglesia se encuentre preparada para permanecer firmes en la fe cuando vengan los tiempos de prueba. Incluso recuerden a la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, sin nada que corregir. Y a esta iglesia se le advierte que viviría en tribulación y que incluso algunos morirían. Hermanos, no existe un fundamento bíblico para afirmar que Jesús deba sacar a su iglesia de la tierra para que no sufra la gran tribulación. De hecho, a lo largo de la palabra vemos todo lo contrario. Si no, preguntémosle a Pablo o a los apóstoles o a miles de cristianos que hoy en día sufren persecución, tribulación y hasta el martirio a causa de su fe. En Hechos 14:22, Pablo le dice a sus discípulos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, lo que Jesús sí nos promete es que nos guardará o nos preservará en medio de la prueba y que saldremos de ella en victoria. Es más, la iglesia tiene un papel muy importante durante esta gran tribulación y es en participar en el desatar de los juicios de Dios a través de la intercesión. Además, Juan vio una multitud que salía victoriosa de esta gran tribulación. Continuando con el contenido de esta carta, vemos que Jesús no hace ninguna corrección a esta iglesia. Así que vamos directamente con el llamado a la acción. Y es un llamado bien sencillo y directo. Dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por más bendecidos, defendidos o protegidos que nos encontremos, y por más seguros que nos sintamos, siempre debemos mantener una actitud de temor y reverencia ante la pronta venida de nuestro Señor. La venida de Jesús es un motivo de esperanza y de gozo, por supuesto, pero al mismo tiempo debemos mantenernos con un sentido de urgencia y de vigilancia, pues los años previos a la venida del Señor van a ser tiempos muy difíciles. Ya hemos visto que a causa de nuestra fidelidad, Dios nos promete muchas bendiciones en esta vida y recompensas en la era venidera. Pero todo esto lo podríamos perder si no nos mantenemos fieles a la palabra y a la fe, y si no lo hacemos con perseverancia y con paciencia. Ahora, ¿cómo hacemos para lograrlo? ¿Cómo mantenernos fieles y vencer el desafío? Para esto, Dios nos da 2 cosas. Primero, una revelación muy específica de su persona, y luego recompensas. La revelación es el fundamento en el cual nos apoyamos para lograrlo. Y en este caso, Jesús les dice: yo soy el santo, yo soy el verdadero y yo soy el que tiene la llave de David, el santo. Jesús es Dios y por lo tanto es completamente puro, apartado y trascendente en majestad y en superioridad. Pero también como hombre, Él vivió una vida apartada para Dios su Padre.
Él vivió en obediencia y en compromiso incondicional a su voluntad y por lo tanto nos enseñó que sí es posible ser santos para Dios y vivir una vida de santidad. Jesús es también el verdadero. Esta revelación es un claro contraste a los ataques de Satanás, que es el padre de la mentira, y los judíos mentirosos que se oponían a la obra de esta iglesia. La verdad siempre prevalecerá y Jesús nos enseña a que seamos amantes de la verdad, que la vivamos y que confiemos en que Él se encargará de desenmascarar la mentira y ejecutar juicio y venganza, porque Él es aquel que cabalga en justicia y en verdad, como lo dice el Salmo 45. Y por último, Él es el que tiene la llave de David. Jesús es el máximo hijo de David, heredero de todas las promesas de autoridad y de reino. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad para abrir y cerrar puertas. Él abrirá puertas de oportunidades y favor sobre su iglesia conforme a nuestra fidelidad. Pero también Él cerrará toda puerta que no esté dentro de su voluntad para nuestras vidas. Hay muchas trampas y peligros que el enemigo pone al frente nuestro como puertas abiertas. Jesús también promete que las cerrará y nadie las podrá abrir. Y finalmente Jesús ofrece recompensas para aquellos que venzan los desafíos. Son como motivaciones o premios que nos ayudan a perseverar hasta el fin. La primera recompensa, ser columna en el templo de Dios y no salir nunca de allí. Las columnas nos representan un lugar de importancia, autoridad y honor. Las columnas de un templo tenían la función de decorar, pero también sostenían todo el peso de la estructura. Y esto nos habla de funciones de gran importancia dentro del reino de Jesús. Y esto de nunca salir de allí quiere decir que mantendremos esta posición por la eternidad, no seremos removidos de ella. Nos habla de una permanencia y de una cercanía dentro de las funciones más altas en el reino de Jesús. La segunda recompensa son nombres que nos serán dados: el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús. Seremos marcados con estos nombres. Dios mismo los escribirá sobre nosotros. El nombre de Dios. Esto es una confirmación del sentido de pertenencia y propiedad que tenemos en Dios. Él quiere que sepamos que somos suyos, que nos anhela y que desea comunión y asociación con su pueblo al máximo nivel posible. El nombre de la Nueva Jerusalén se refiere a mayor autoridad y privilegios en su reino, así como también tener mayor revelación en cuanto a esta hermosa ciudad y las dinámicas que allí viviremos y experimentaremos. Y el nombre nuevo de Jesús nos habla de un aumento de revelación en el conocimiento de Jesús, de su persona, de su carácter, de sus atributos y de sus propósitos. Es comprender más al Jesús de Apocalipsis 19:12, aquel que viene cabalgando para ejecutar su justicia y que tiene un nombre escrito que nadie conoce. Enfocarnos y meditar en estas recompensas es lo que realmente nos capacitará para mantenernos fieles y firmes. Aprender de ellas, desearlas, buscarlas, es lo que va a alinear nuestra vida con lo que Jesús quiere que nos motivemos. Y es lo que realmente nos va a dar satisfacción y ánimo cuando pasemos por tiempos de prueba. Entonces podemos ver que ser fieles sí vale la pena. Sí vale la pena esforzarnos, sí vale la pena cumplir su palabra y fortalecer nuestra fe en Él. David lo decía de esta manera: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Así que aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Favor, oportunidades, defensa de tus enemigos, protección sobrenatural en esta era y en la venidera, honor y reconocimientos. Jesús lo promete. Él es un juez justo. Él sí sabe medir nuestra obediencia y nuestra fidelidad para así dar a cada uno conforme a la justicia y a la verdad. Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita y seguirnos por nuestras redes sociales. Todas las semanas estamos subiendo más y más enseñanzas. Y recuerda, somos precursores, preparemos el camino para su venida.